God bless you. You may be seated. Dios Thank lo you. bendiga. Puede sentarse. Gracias. By the way, Joseph means to add or to increase. Por cierto, José significa agregar o incrementar, And you would have sumar. noticed that Tinus increased his time in the last session. Y si se dieron cuenta, Tinus agregó y incrementó su tiempo en la última sesión, Because the Joseph mantle was on porque him. el manto de José estaba sobre él. Now, in the first session, Randolph gave you some aerobics. En la primera sesión, Randolph les dio unas aeróbicas, unas formas, Right? ¿no? Like this, and then like this, Y hacer así y así, and then like y this. después un ejercicio de así. So we can now make a dance. You just go Entonces, like that. ahora podemos hacer esto y transformarlo en un baile. Así, así y así. That will be the 10th Apostolic School dance. Ese va a ser el baile de la 10ª escuela apostólica. I want to continue speaking from where I stopped yesterday. Quiero continuar hablando de donde quedé ayer. And there's two verses that I just introduced to you. Y hay dos versos que le quiero introducir. Lamentations chapter 4 and verse 1. Lamentaciones 4, 1. How the gold has become dim, Como el oro se había vuelto opaco. how changed the fine gold. Cuán cambiado estaba el oro fino. The stones of the sanctuary are scattered Las piedras del santuario habían sido dispersadas at the head of every street. en la cabeza de cada calle. Verse 2, the precious sons of Zion, Versículo 2. Los preciosos hijos de Sión, valuable as fine gold, valiosos como el oro fino, how they are regarded as clay pots, como ahora son conocidos como jarros de arcilla, the pozos de work of the arcilla, hands of a potter. de la mano del alfarero. Zechariah 9 verse 13, Zacarías 9:13. for I have bent Judah my bow. Porque doblé a Judá mi arco. We cannot hear this mic on the monitor. This one. Es un- Fitted the bow with Ephraim Él puso el arco con Efraín and raised up your sons, O Zion, y levantó a los hijos, oh Sión, against your sons, O Greece, contra los hijos, oh Grecia. and made you like the sword of a mighty man. Y te hizo como la espada de un hombre grande, fuerte. So I just introduced the subject of the sons of Zion. Entonces introduje el tema de los hijos de Sión. And when we talk about the sons of Zion, Y cuando hablamos de los hijos de Sión, we are talking about a particular position. estamos hablando de una posición particular. Now, when you look at the city called Jerusalem, Cuando usted ve la ciudad llamada Jerusalén, many of us are familiar with its historical account in the scriptures. muchos de nosotros estamos en conocimientos de lo que acontece en la historia con But Jerusalén. Jerusalem is a location. Pero Jerusalén es una ubicación. Zion is a position. Sión es una posición. When we are introduced to Zion, Cuando somos introducidos a Sión, in the book of 2 Samuel chapter 5, en el segundo libro, segunda de Samuel capítulo 5, and when David comes and he occupies this place called Jerusalem, y cuando David viene y ocupa este lugar llamado Jerusalén, he positions himself and he calls it the city of David, él lo posicionó y lo llamó la ciudad de David, and he calls it Zion. y lo llama Sión. So Zion is a place where David came and administered the kingdom. Sión es un lugar donde David vino y administró el reino. It was a position of administration, Era una posición de administración, of rule, de reino, of expansion, de expansión, of territorial advantage, de ventajas territoriales, a place of where he would judge. un lugar de donde él juzgaba. So when you look at the Zion position, Entonces cuando usted ve esta posición de Sión, you are talking about a Davidic company, está hablando de una compañía davídica, a Davidic people, un pueblo davídico, people that have a Davidic mentality. un pueblo que tiene una mentalidad de David. And a Davidic mentality Y una mentalidad davídica is basically
the tabernacle of David. es básicamente el tabernáculo de David. And the tabernacle of David, Y el tabernáculo de David, which was just a simple tent, el cual era una simple carpa, had only one piece of furniture. tenía solamente un mueble. That piece of furniture was the Ark of the Covenant. Ese mueble era el arca del pacto. The Ark of the Covenant was the most valuable piece of furniture in all of Israel. El arca del pacto era un mueble el más valioso en todo Israel. Every nation feared that piece of furniture Todas las naciones le tenían miedo a ese mueble, because they knew that God was with the nation porque ellos sabían que Dios estaba con la nación because of this one piece of furniture. por este mueble. It was the Shekinah glory of God. Era la gloria chequiná de Dios. It had a pot of manna. Tenía un jarro de maná. It had 2 tablets of stone. Tenía 2 tabletas. It had Aaron's rod. Tenía la vara de Aarón. It had 2 cherubims. Tenía 2 querubines. It had rods. Tenía varas. It had a crown. Tenía una corona. It was made of one piece of gold. Era hecho de una pieza de oro. When you study the furniture called the Ark of the Covenant, Y cuando estudia este mueble llamado el arca del and you pacto look at every dimension and every material that was used to make it, y ven cada dimensión y las medidas y los materiales que se it usaron was para a picture construirlas, of the manifest presence of God era un cuadro de la manifestación de Dios that was amongst the people of God. que estaba sobre el pueblo de Dios. And every nation Y todas las naciones, cada nación, feared that piece of le furniture tenía miedo a ese mueble because they knew porque ellos sabían that God was among his people. que Dios estaba entre su pueblo. They knew that God was in the midst of his people. Ellos sabían que Dios estaba en el medio del pueblo. But how does that translate to us? Pero ¿cómo se traduce eso a nosotros? See, Zion is the place where God dwells. Sion es el lugar donde Dios mora. Let me give you a few verses. Déjeme darle unos versos. In Psalms 132, verse 13 to 15, En Salmo 132, 13 hasta el 15, the Bible says, "For the Lord has chosen Zion." dice, porque el Señor escogió a Sion. There's a doctrine called the doctrine of election, Hay una doctrina que se llama la doctrina de la elección, that we were chosen in Him de que fuimos escogidos en Él before the foundations of the world. antes de la fundación del mundo. Amen? Amén. So you are a chosen people, Entonces usted es un pueblo escogido, according to Peter, según Pedro, a holy nation, a royal priesthood. una nación santa, real But you sacerdocio. were chosen in Him. Pero usted fue escogido en Él. Oftentimes you would see that the nation of Israel was referred to as God's elect, Muchas veces se le refería a la nación de Israel como los elegidos de Dios, a chosen people. los escogidos. So when you talk about a Zion position, Entonces cuando hablamos de una posición you are de talking Sion, about a people that have an understanding of the fact that they were chosen, hablamos de un pueblo que tiene un entendimiento del hecho de que fueron escogidos, that you were selected. de que fueron seleccionados. Whenever you read parables, Cada vez que lee parábolas, you will read words like a certain man. verán ciertas palabras como este cierto hombre. Have you read verses like that? ¿Han escuchado versos tal así? A certain man. Este hombre o When you cierto hombre. read John chapter 5, Cuando leemos Juan 5 and everyone is at the pool called Bethesda, y todos están en el pozo de Bethesda, waiting for the moving of the water. esperando el mover de las aguas. But the Bible will tell you there was a certain man there. Pero la Biblia dice, había cierto hombre ahí. Now, there were a multitude of people. Ahora, había una multitud de gente. They were sick. Estaban todos They were enfermos. lame. Estaban mancos, cojos. They were paralyzed. Estaban paralizados. But there was a certain man. Pero había cierto hombre. That certain man is a chosen man. Ese cierto hombre fue un hombre escogido. That certain man is the elect man. Ese hombre escogido, ese cierto hombre era el hombre elegido. If Jesus wanted to heal all of those people, Si Jesús hubiese querido sanarlos a todos, he had the power to do it. tenía el poder para hacerlo. But he only looked at a certain man. Pero solo miró a cierto hombre. And he asked that one man, "Do you want to be made well?" Y le preguntó a ese hombre, ¿quieres estar bien? That is election. Eso es elección. Amen? Amén. A Zion people understand that you are chosen for a specific purpose. El pueblo de Sión reconoce que fue escogido para cierto propósito. Amen?
You Amén. understand that you are the elect of God. Usted entiende que usted ha sido elegido, el elegido por You Dios. also understand that to be chosen, there was a price for you to be chosen. También entiende que para ser elegido hubo un precio que se tuvo que pagar para que usted fuera elegido. It's called a ransom. Se llama un Payment. se llama un pago que se hizo. That someone paid for you, Que alguien pagó para usted. selected you, Te seleccionó, chose you. te escogió. That's a very powerful thing. Eso es algo muy poderoso. Because when you come to the understanding of a Zion position, Porque cuando tú vienes a entender esta posición de Sion, you begin to understand the weight and the responsibility of what it carries. empiezas a entender el peso y las responsabilidades que esto conlleva. That this is not a right, this is a privilege. Que esto no es un derecho, más bien un privilegio. You see, being apostolic is not fashionable. Ser apostólico no es estar de moda, It's not a new trendy word. no es algo de moda, una palabra de moda de ahora. In a spiritual climate, you can also be fashionable to know you are something. En el clima espiritual es como estar a la moda de saber algo. So we call it trends. Lo llamamos tendencias. It's very easy to study that. You can just see how fashion repeats itself. Es fácil estudiar eso, puede ver cómo las modas se repiten. But when you're embracing a season of God, or you receive what we call the understanding of the times of God, Pero cuando usted abraza una estación de Dios o recibe el entendimiento de lo que nosotros tenemos you must como pensar de also los tiempos de Dios, understand the weight and the responsibility of being selected. también debe saber y entender el peso que significa ser seleccionado. Listen, God does not open everyone's eyes. Dios no le abre los ojos a todos. He chooses. Él escoge, He elects. Él elige. Amen? Amen. Not everyone can see what you are seeing. No todos pueden ver lo que tú estás viendo. That's why the Pharisees were called blind guides. Por eso a los fariseos se le llamaban guías ciegos. They could not perceive and see who was in front of them. No podían percibir ni ver quién estaba enfrente de ellos. Jesus said to his disciples, "Blessed are your ears and your eyes, Jesús le dijo a sus discípulos, benditos son tus oídos y tus ojos, for the things you hear and the things you see." porque las cosas que tú ves y escuchas. So this is not just fashionable. Entonces esto no es algo de estar a la moda. You've been selected for a specific purpose, Tú has sido seleccionado para un propósito específico, chosen for a specific time. escogido para un tiempo específico. Like Esther, you have to know that you've been chosen for such a time as this. Así como Esther, tienes que saber que tú has sido escogido para un tiempo como este. That Mordecai, who is actually playing the role of the Holy Spirit, Que Malaquías, que ahí hacía el rol del Espíritu Santo, is helping you to identify with the times. te está ayudando a identificarte en estos tiempos. That in this time when you adopt this position called Zion, you will stand before kings. Que en este tiempo, cuando tú adoptes esta posición llamada Sión, tú estarás parado frente a reyes. That there's a time of preparation Que hay un tiempo de preparación for that one moment. para ese momento. But you are chosen for it. Pero fuiste escogido para eso. Am I talking to a chosen people? ¿Le estoy hablando a un pueblo escogido? People selected by God. Gente seleccionada por Dios. People whose eyes have been opened and washed. Un pueblo cuyos ojos han sido lavados y abiertos. Your eyes have been opened through the breaking of bread. Tus ojos han sido abiertos mediante el partimiento del pan. Just like the two on the road to Emmaus. Así como esos dos que iban en el camino a Emaús. When the bread was broken, Cuando el pan fue partido, Bible says their eyes were opened. la Biblia dice que sus ojos fueron For abiertos. 10 years, bread has been broken for you Por 10 años este pan ha sido partido para ti. through the doctrine, Por medio de la doctrina. just to open your eyes. Solo para abrir tus ojos. To others, you have to explain. Para otros debes explicarles. You have to try and convince. Debes tratar de convencer. But when God opens your eyes, Pero cuando Dios abre tus ojos, you are immediately convicted. de manera de inmediata estás convencido. Then I know I'm talking to someone chosen. Tienes convicción y ahí yo sé que le estoy hablando a alguien escogido. If I have to reason, Si yo debo razonar, if I have to give you details, si debo darte detalles, if I have to keep proving something si to debo you, siempre estar probando algo, if I have to keep convincing you, si siempre tengo que estar convenciéndote, then I know your eyes have not been opened. entonces sé que tus ojos no han sido abiertos. But the moment your eye is open, Pero en el minuto que tus ojos se you need abren, very little explanation necesitas poca explicación, because I know now you have been chosen. porque ahora sé que tú has sido escogido. Amen.
Amén. You are a certain man Tú eres un cierto tipo, hombre, amongst the multitudes. cierto hombre en la multitud. Did you notice that God allowed Jesus only to choose 12 disciples? ¿Se dieron cuenta que Dios le dio solo a Jesús la elección de escoger a 12 discípulos? He said, these are the ones you have given to me. Y dice, son los que tú me has dado. Jesus said, no one can come to me unless the Father asks them to come to me. Jesús le decía a los hombres, nadie puede llegar a mí a menos que el Padre lo permita. That's an elect people. Eso es un pueblo elegido. That's a chosen people. Eso es un pueblo seleccionado. So the Bible is clear that the Lord has chosen Zion. Entonces la Biblia es clara y dice que Dios ha escogido a Sion. Psalms 132 verse 13. Salmo 132 versículo And he 13. desires it for his habitation. Dice, y la desea para su habitación. This is my rest forever. Este es mi reposo para siempre. Here will I dwell, Aquí moraré, for I have desired it. porque yo lo he deseado así. So where does God desire to live? Entonces, ¿dónde Dios desea morar? Where does he dwell? ¿Dónde Él vive? ¿Dónde mora? He dwells in Zion. Él mora en Sión. Psalm 76 verse 2. Salmo 76, versículo In 2. Jerusalem also is his tabernacle, En Jerusalén también está su tabernáculo. and his dwelling place is Zion. Y su morada es Sión. Now Paul would say to you, Ahora, Pablo te diría a don't ti, you know that you are the dwelling place of God? ¿acaso no sabes tú que tú eres el lugar de So morada de if Dios? God says his dwelling place is Zion, Pero si Dios dice que su lugar de morada es and Sión, you are the dwelling place of God, y tú eres el lugar de morada de Dios, then I am talking to Zion. entonces le estoy hablando a Sión. So the principles of Zion, Entonces los principios de Sión, the position of Zion, la posición de the Sión, qualities of Zion, las cualidades de the Sión, characteristics of las Zion características de Sión, are in a people, están en un pueblo, a chosen people. un pueblo escogido. In every location, in every city in the world, En cada ubicación de cualquier pueblo alrededor del mundo, there is a Zion people. hay un pueblo Sión. There is a people that carry those qualities, Hay un pueblo que carga estas cualidades, carry those characteristics. carga estas características. This is a people that know that this position is one of ruling, Este es un pueblo que sabe que esta posición es un lugar de gobernar, one of power and authority. una de poder y de autoridad. Now, Zion is called the city of David. Ahora, Sión es llamada la ciudad de David. 2 Samuel 5 verse 7. Segunda de Samuel 5:7. Nevertheless, David took the stronghold of Zion. Aún así, David tomó la fortaleza de Sión. The same is called the city of David. La misma es llamada la ciudad de David. Now, when we look at David, Ahora, cuando vemos a David, the book of Amos chapter 9, el libro de Amós capítulo 9, the book of Acts chapter 15, el libro de Hechos capítulo 15, as James speaks, mientras habla and he Santiago says God is restoring the tabernacle of David. y dice Dios está restaurando el tabernáculo de David. Remember, Zion is called the city of David. Acuérdense que Sión es llamada la ciudad de David. Now, Jesus was born in the city of David. Ahora Jesús nació en la ciudad de David. He was called the son of David. Él fue llamado el hijo de David. The Bible says he sits on the throne of David. La Biblia dice que él se sienta en el trono de David. All of this is talking not about David as a man, Todo esto está hablando no de David como un hombre, but what David represents as us in the church. sino de lo que David representa en nosotros en la iglesia. So you have to understand David's leadership. Entonces debes entender el liderazgo de David. You have to understand David's rulership. Debes entender el reinado de David. You have to understand David's administration, Debes entender la administración de David, David's provision, la provisión de David, David's succession. la sucesión de David. These are all aspects of a Davidic company. Todos estos son hechos de una compañía davídica. But it's a Zion people Pero es un pueblo de Sión that know this position. que conocen esta posición. So when you say that Zion is called the city of David, Entonces cuando decimos que Sión es llamado la ciudad de David, as the city of David, como ciudad de David, all the principles related to David's operations todos los principios relacionados a las operaciones and de the way he David functioned y de la manera que él funcionaba relate to a Zion people se relacionan con un pueblo de Sión, in the way they operate. en la manera que ellos operan. When you look at how David came into power, Cuando tú ves cómo David entró al poder,
He started in a place called Adullam. Él empezó en un lugar llamado Adulam. In this place called Adullam, Y en este lugar llamado Adulam, he was a fugitive. él era un fugitivo. 400 men joined him. 400 hombres se le The unieron. Bible says he became captain over them. La Biblia dice que él fue puesto como capitán sobre ellos. These 400 men were in debt. Y estos 400 hombres estaban en deudas, They were distressed. estaban en aprietos, They were discontented. estaban descontentos. It's like when all of us, for those of us that are pastors, when you pioneered your church, Es como nosotros los pastores cuando fuimos pioneros en nuestra it's iglesia. amazing how you attract all of those people Es first. increíble como esa gente llega atraída a ti al principio. All the people that are in debt, Todos los que están en deuda, all of them are distressed. todos los que están en aprietos. But it's to validate the Davidic anointing on your life. Pero eso es para validar la unción davídica que hay en tu vida. Amen? Amén. When you look at David at the end of his life, Cuando ven a David al final de su vida, those men are not called debt-ridden or people that are distressed or people that are discontented. ya no se le referencia a esta gente como los endeudados, los en aprietos o aquellos que están en descontento. They are called David's mighty men. Se les llama los hombres fuertes de David. This is an infusion of grace Esto es una infusión de gracia that shifted them que los movió from being discontented and distressed los movió de ser descontento o estar en aprietos to becoming mighty men. a ser hombres fuertes. Amen? Amén. In a Zion position, En una posición de Sión you can shift anything puedes cambiar cualquier cosa from debt, de deuda, from distress, de aprieto, from oppressed, de oprimido, from suppressed de suprimido into mighty men. a hombres fuertes. Amen? That's what a Zion people can do. Eso es lo que hace un pueblo de Sión. Shift environments, Pueden mover ambientes, atmósferas, shift economies. cambiar y mover economías. Amen? Bring joy. Pueden traer gozo. All the things that David began to do. Todas las cosas que David empezó a hacer. You can change economies of cities. Puedes cambiar economías de ciudades. You can change economies of different locations. Puedes cambiar economías de distintos lugares. You can change the economies of people in your church, Puedes cambiar las economías de gente en tu iglesia, of their businesses, de sus and their negocios operations. y de sus operaciones, Just because of the infusion of grace solo por la infusión de gracia that comes because you are the city of David. que viene porque solo eres la ciudad de David. You see, if you came into that city, Si usted llega a esa ciudad, there was automatic territorial advantage. había de inmediato tenías una ventaja en territorio. In 2 Samuel chapter 8, Segunda de Samuel capítulo you 8 will read of the territories that David conquered. leerán sobre los territorios que David conquistó. You will read of all the enemies that he overcame. Leerán sobre todos los enemigos que él venció. A Zion people Un pueblo de Sión who understand that they are in the city of David. que entienden que ellos están en la ciudad de David. They know how to take and advance in territory. Ellos saben cómo tomar avanzada en un territorio. Are you listening? ¿Está escuchando? They know how to advance in territories. Ellos saben cómo avanzar en territorio. They know how to change environments, Ellos saben cómo cambiar atmósferas. just like David did. Solo a tal cual David lo hizo. David overcame all his enemies. David venció a todos sus enemigos. The Bible says he ruled in the midst of his enemies. La Biblia dice que él reinó entre medio de los enemigos. You need to know that a ruling church Usted debe saber que una iglesia que will reina not succumb to certain issues within a city. no se doblegará a ciertos problemas en una ciudad. They will rule in the midst of their enemies. Ellos reinarán entre esos problemas, entre esos enemigos. But it requires a people that understand what it means to carry the spirit of Zion. Pero requiere que un pueblo entiendan qué es lo que es cargar un espíritu de Sión. Now, in Psalms 78 verse 68, Ahora, en Salmos 78, you 58, will find that Judah is also called Zion. encontrarán que Judá también es llamado Sión. The Bible says in verse 68, La Biblia dice en el verso 68, perdón, but chose the tribe of Judah, pero escogido fue la tribu de Judá, the Mount Zion which he loved. el monte Sión a quien él amaba. So Zion is called the city of David, Entonces, Sión es llamado la ciudad de David, but Zion is also called Judah. pero también Sión es llamada Judá.
Judah is the tribe that goes first. Judá es la tribu que iba primero. The book of Judges chapter 1, El libro de Jueces, when they capítulo 1, consulted with God cuando consultaban con Dios, after the death of Joshua, después de la muerte de Josué, and they asked God which tribe must go first. y le preguntaron a Dios, ¿qué tribu va primero? And God said, Judah must go first. Y Dios dijo, Judá debe ir primero. Judah represents the principle of first. Judá representa el principio de lo primero. When we talk about the sons of Zion, Cuando hablamos de los hijos de Sión, all principles of first are attached to them. todos los principios de lo primero están adjuntos a ellos. They understand the seek first principle. Entienden ellos de lo primero. They understand that God wants the first of your land, Ellos entienden que Dios quiere lo primero de tu tierra, the first of your flock, lo primero de tu rebaño, the first of your womb. lo primero de tu vientre. He wants anything that is first. Quiere todo lo que sea primero. So Judah represents anything that is first. Entonces Judá representa todo aquello que es primero. How do you prevail over a Goliath mentality? ¿Cómo vences una mentalidad de Goliat? 1 Samuel chapter 16 and 17. Primera de Samuel 16 y 17. The Capítulo nation of 16 y Israel 17. is paralyzed with fear La nación de Israel está paralizada con miedo because of a giant called Goliath. porque había un gigante llamado Goliat. He presents himself for 40 days and 40 nights, Se presentó por 40 días y 40 noches and the entire army of Israel y todo el ejército de Israel is fearful. le tiene miedo. David comes, Viene David being sent by his father siendo enviado por su padre to bring provisions for his brothers para traer provisión para sus hermanos and for the captain of the army. y para el capitán del ejército. And while he is there, Y mientras está ahí, Goliath presents himself. Goliat viene y se presenta. Everyone saw a giant. Todos vieron un gigante. What did David see? ¿Qué vio David? He saw an uncircumcised Philistine. Vio a un filisteo no circuncidado. You get the difference? ¿Ven la diferencia? When he saw that, Cuando él vio eso and he found out what will be done for the man that will go to battle with this giant, y se dio cuenta qué es lo que le hacían o que se le daba al hombre que entraba en pelea con este gigante. now, what is Goliath to you? Ahora, ¿qué es Goliat para ti? Goliath to you is a mentality. Goliat para ti es una mentalidad. It's the way you think. Es la manera que piensas. Why? The way you think releases fear. ¿Por qué? Porque la manera que tú piensas suelta temor. Fear paralyzes your faith. El temor paraliza tu fe. So you don't see an uncircumcised Philistine, Entonces ya no ves a un filisteo incircunciso, you see a giant. tú ves un gigante. It's a mentality. Es una mentalidad. I'll tell you why it's like that just now. Te voy a decir por qué. So yes, David, he goes into battle. Entonces aquí está David y va a la batalla. And he goes into battle with what he is trained with. Y va a la batalla con lo que se le entrenó. Remember that he was a shepherd, Acuérdense que era un pastor. taking care of his father's sheep. Él cuidaba las ovejas de su padre. So he goes into battle with a staff. Entonces va a la batalla con una vara. He goes and picks up 5 stones from the brook, Recoge 5 piedras, puts it into the shepherd's bag, los pone en el bolso del pastor and he goes into the battle. y entra a la batalla. Now, when he goes into the battle, Ahora, cuando entra a la batalla, how many stones does he use? ¿cuántas piedras usa? Just one. Solo una. Everyone say first. Solo digan primero. Todos digan primero. He had 5 stones in his bag. Tenía 5 piedras en su bolso. That's called fivefold grace. Eso se llama gracia quíntuple. In the shepherd's bag. En la bolsa del pastor. Fivefold grace En la is mochila. apostles, prophets, pastors, teachers, evangelists. Gracia quíntuple son apóstoles, maestros, evangelistas, profetas, pastores. But he used just the first stone. Pero él usó solo la primera piedra. The first is apostles. La primera es apóstoles. 1 Corinthians 12. Primera de Corintios 12. When that stone was released, Cuando esa piedra fue soltada, it went straight into the forehead of Goliath, fue directo a la frente de Goliat, pulling down every vain imagination botando toda vana imaginación and every high thing y toda cosa that alzada exalts itself against the knowledge of God. que se exaltaba sobre el conocimiento de Dios. Apostles are sent first Los apóstoles son enviados primero to destroy your imagination, para destruir tu imaginación, to deal with your mindset, para tratar y bregar con tu to mente, destroy your Goliath thinking. para destruir tu Goliat forma de pensar.
Are you listening? ¿Está escuchándome? But it comes from a Davidic bag. Pero viene de una bolsa davídica. Comes from a Zion people. Viene de un pueblo de Sión. They know what is first. Ellos saben qué es lo que es primero. Judah goes first. Judá va primero. Prepares the way. Prepara el camino. Amen? Amén. So, when that stone was released, Entonces cuando esa piedra fue soltada, it was a representing an apostolic grace iba representando una gracia apostólica that goes first que va primero to deal with mindsets. para tratar con estas mentalidades, Deal with the way you think. tratar con la manera que piensas. Now, I come from South Africa, Ahora, yo vengo de Sudáfrica and we have a history in South y Africa. tenemos una historia en Sudáfrica, As I mentioned very briefly to you yesterday. como les mencioné de manera breve ayer. But history creates a mindset. Pero la historia crea una mentalidad. So you are receiving mindsets without you even knowing it. O sea que usted está recibiendo mentalidades o mentes, formas de pensar sin usted saberlo. Many of us who have come into the church, Muchos de nosotros que hemos llegado a la iglesia you suffer from a mentality. sufrimos de una mentalidad. Can I tell you what it is? ¿Le puedo decir cuál es? It's called inherited Christianity. Se llama cristianidad o cristianismo heredado. Whatever you know, you inherited. Lo que tú sabes, lo heredaste. So, if your grandfather and your father and your mother served God in a specific way, Entonces, si tu padre, tu abuelo, tu madre sirvieron a Dios de cierta manera, you just inherited it. usted heredó eso. That inherited mentality Esa mentalidad heredada will stay with you se quedará contigo until your mentality is confronted. hasta que esa mentalidad sea confrontada. That's what apostles do. Eso es lo que hacen los apóstoles. They come to confront your mentality. Vienen y confrontan tu mentalidad. Jesus is the chief apostle. Jesús es el mayor apóstol. What did he do when he met Pharisees and scribes? ¿Qué hizo cuando se juntó con los fariseos y los escribas? He confronted their mentality. Él confrontó sus mentalidades. So, understand Entonces entienda that a Zion people que un pueblo de Sión who go first irá primero, have the ability to deal with certain mindsets. tendrá la habilidad de manejar ciertas formas de pensar, You see, even the mention of the word Zion incluso de solo mencionar la palabra Sión, within a Latin American context dentro del contexto latinoamericano, will lead you to believe that I am talking about Judaism. que te llevará a pensar que yo estoy hablando de judaísmo. Most churches you go to Muchas iglesias a las cuales van will have a lampstand. tendrán un candelabro, They will even have the Ark of the Covenant in the church. incluso tendrán el arca del pacto en un rincón. They will wear Jewish outfits, Se vestirán como judíos, celebrate Jewish feasts, celebrarán fiestas judías, not realizing that Jesus is the fulfillment of all of that. sin darse cuenta que Jesucristo es el cumplimiento de todo eso. So what you are dealing with is a mentality. Entonces, con lo que usted está tratando es una mentalidad. And apostolic people are able to deal with those mindsets. Y un pueblo apostólico es capaz de manejar y tratar esas mentalidades. Somebody say amen. Alguien diga amén. I'm wondering whether I should go further, and I'm just trying to hold myself back. Me Okay. pregunto si debo seguir y solo estoy calentando. This is stuff that we always have to deal with in our minds. Estas son con las cosas que siempre debemos tratar en nuestra mente. Your mind is the greatest hindrance. Tu mente es el mayor impedimento. Let me put it this way. Déjame dejárselo de esta manera. What you knew about God yesterday Lo que usted sabía de Dios ayer is the biggest hindrance to knowing God today. es el mayor impedimento de conocer a Dios hoy. How you knew God yesterday. ¿Cómo conocía a Dios ayer? Let me put it this way. Déjeme How you ponérselo de esta manera. experienced God yesterday Como usted experimentó a Dios ayer is the greatest hindrance to knowing and experiencing Him today. es el mayor impedimento en conocerlo y experimentarlo hoy. And you'll say to me, no, but Jesus said, I am the same yesterday, today, and forevermore. No, pero usted me dirá, Jesús es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. That is talking about
the fact that God is unchanging, it is eternal in His nature. Eso está hablando de que Dios no cambia en su esencia, en lo eterno. But what we know about God Pero lo que sabemos de Dios allows us to get into the depths of His Word, nos permite entrar en las profundidades de su palabra, uncover secrets and mysteries descubrir secretos y misterios because of the depth that God has for us. por la profundidad que Dios nos tiene. But our mentalities hinder us from that. Pero nuestras mentalidades nos impiden de eso. So when apostles come in, Entonces, cuando viene un apóstol, they deal with those mentalities, vienen y tratan con esas mentalidades, and it's your greatest freedom. y esa es tu mayor libertad. You see, when Goliath falls, Cuando Goliat cae, it's not enough. no es suficiente. It's not enough. No es suficiente. Because if he falls, he can get up again. Porque si cae, puede volverse a parar. But there's a way that you ensure that he does not get up. Pero hay una forma de asegurarse que no se vuelva a parar. The Bible will tell you that David ran and stood over him, La Biblia dice que David corrió y se Took his paró own sobre sword. él. Tomó su propia espada and he cut off his head. y le cortó la cabeza. This is a shattering of a mentality that will not return again. Esta es la destrucción completa para una mentalidad para que no vuelva It will a not venir de vuelta. occupy your mind again. No volverá a ocupar tu mente de nuevo. Amen? Amén. There are many, many mindsets that you have to overcome. Hay muchas mentalidades a las cuales tendrás que vencer. One of them is called an illogical mindset. Muchas de ellas una de ellas se llama una mentalidad ilógica. The inability to reason from the scriptures. La habilidad de razonar en base a las escrituras. The inability to see scripture with reasoning and logic. La inhabilidad de ver las escrituras con razonamiento y lógica. This is a very difficult mindset to deal with Esta es una mentalidad difícil con cual tratar. because a person cannot reason. Porque una persona no puede razonar. And that's because they've had an experience. Y eso es porque han tenido una experiencia. And the experience overrides truth. Y la experiencia va más allá de una verdad. You don't draw doctrine from experience. Tú no sacas doctrina de tus experiencias. Doctrine comes from truth. La doctrina viene de la verdad. And the word of God is truth. Y la palabra de Dios es verdad. So someone would choose to hold on to the experience but not be reasonable enough to look at the word and see what it says. Entonces hay muchos que quieren sacar y aferrarse a sus experiencias, pero no ser lo suficientemente racionales para ver las escrituras y darse cuenta de lo que dice. So certain doctrines they hold on to Entonces ciertas doctrinas ellos se aferran because it is developed from an experience. porque fueron desarrolladas de una experiencia. But do you know experiences change? Pero saben que las experiencias cambian. The word of God never changes. La palabra de Dios nunca cambia. Amen. Amén. You can stand upon the word of God, Puede pararse sobre la palabra de but you'll Dios, be waiting for another experience. pero estarás esperando por otra experiencia. That's another mindset. Esa es otra mentalidad. That every time we are in the presence of God, Que cada vez que estamos en la presencia de Dios, we have to have an experience. debemos tener una experiencia. We have to feel something. Debemos sentir algo. We have to sense something. Debemos sensoriar algo. God has to move. Dios tiene que moverse. Hello? ¿Aló? Now, you are a people who are very emotional. Ustedes son un pueblo que son muy emocionales. It's in your body. You just, Está en su cuerpo. it's part of your DNA. Es parte de su ADN. Singing, Cantar, dancing, bailar, moving, moverse, talking, hablar, loud, fuerte, laughter, reírse, screaming, gritar, shouting. gritando. It's part of you. If Es you, parte de ustedes. when South Americans are talking to each other, they're always fighting. Cuando los sudamericanos se hablan el uno al otro, siempre están peleando. I'm always wondering, why are they always fighting? Siempre me pregunto por qué están But peleando. I realize they're just talking. Pero me doy cuenta que solo están dialogando And they're expressing y themselves. se están expresando So el uno you con are el a otro. highly expressive culture. Son una cultura bien expresiva. Amen? Amén. And sometimes your culture Y muchas veces su cultura determines your doctrine. determina tu doctrina. So you want to experience more than stick to the truth. Entonces usted prefiere experimentar más que pegarse a la verdad. So we can alter things just because we want to have the experience. Entonces empezamos a alterar cosas solamente para tener, porque queremos sentir algo. Let me say something to you. Déjeme decirles algo. Experience doesn't solve poverty. Experiencia, pasar por experiencia no resuelve la pobreza.
It doesn't solve marriage problems. no resuelve sus problemas maritales, It doesn't solve medical problems. no resuelve sus problemas médicos. But the doctrine, Pero la doctrina, the principle los principios that we live by according to the word, por los cuales vivimos según la palabra, solve your problems. solucionan sus problemas. Amen? Amén. That does not mean that we cannot sense and feel God. Eso no quiere decir que no podemos sentir ni saborear a Dios. The Holy Spirit has emotions. El Espíritu Santo tiene emociones, He has senses. tiene sensores, He has feelings. tiene sentimientos, Because He's a person. porque es una persona. Amen? Amén. That's why there are times where you weep. Por eso hay tiempos donde uno llora. Because of the faithfulness of God, Por the la love of God. fidelidad de Dios, por el amor de You Dios. can sense Him. Puedes sentirlo. There's nothing wrong with that. No hay nada malo en eso. But you can't live by that. Pero no puede vivir en base a eso. Man shall not live by bread alone, El hombre no solo de pan but by vivirá, every word sino que de toda palabra that proceeds from the mouth of God. que procede de la boca de Dios. God does not have a mouth, Dios no tiene una boca, but He has a mouthpiece. pero tiene una pieza de boca. Someone who has to sustituto. speak it to you. Alguien que debe hablarlo. God is spirit. Dios es espíritu. The words that I speak to you, Las palabras que yo te hablo they are spirit. son espíritu, But it comes from a vessel. pero viene de una vasija. As described today, that vessel carries the grace of Father. Como fue descrito de antes, como esa vasija tiene la gracia de padre. It is not the personality of a father. No es la personalidad de un padre. Too many people are looking for celebrity, personality-driven fathers. Muchos están buscando un padre que sea conocido en la industria para ser su padre. It's the grace in the words that a father releases. Es la gracia en las palabras que un padre suelta. That's what you live by. Por eso tú vives. Amen? Amén. So, Judah is called Zion. Entonces Judá es llamado Sión. Now, when you study Judah, Cuando estudiamos a Judá, you can look at Judah the man, podemos ver a Judá, el hombre, and you can look at his prophecy in Genesis chapter 49. y en Génesis 49 podemos ver la profecía a Judá. Then you look at Judah the tribe. Después ve usted a Judá, la tribu. You can look at Deuteronomy 33 when Moses is prophesying over all the tribes. En Deuteronomio 33 usted puede ver cuando Moisés está profetizando sobre todas las tribus. So, what is a man becomes a tribe. Entonces cuando este hombre se transforma en una The tribu, prophecy that was over a man la profecía que estaba sobre un hombre and the prophecy that was over a y tribe. la profecía que está sobre una tribu, My point is this: Mi the punto es este. single becomes the corporate. mi punto es este, el individual se vuelve el corporativo. The Judaic principle that is once in a single person El principio judaico que estaba en una persona, is now in a corporate people. ahora está en un pueblo corporativo. And that corporate people are called Zion. Y ese pueblo corporativo es llamado Sión. So, if you look at Judah, the man, Entonces si vemos a Judá, el hombre, you will notice that Judah moved the heart of Jacob veremos que Judá movía el corazón de Jacob to let Benjamin come. para dejar que Benjamín fuese. He took responsibility for Benjamin. Tomó responsabilidad de Benjamín, As Tinus made mention earlier on. como Tinus lo mencionó hace un poco. It was Judah's words Fueron las palabras de Judá and the responsibility that he took y la responsabilidad que él tomó that allowed Jacob to release Benjamin. que permitió que Jacob soltara a Benjamín. Amen? Amén. Now, here's the point. Ahora, este es el punto. Benjamin means the son of the right hand. Benjamín significa el hijo de la mano diestra, Where is derecha. Jesus seated? ¿Dónde está sentado Jesús? He's seated at the right hand of the Father. Él está sentado a la derecha del Padre. So, when you actually read about Benjamin, Entonces, cuando usted lee de hecho de Benjamín, you must be able to see it from the New Testament lens debe entenderlo y verlo desde los lentes del Nuevo Testamento, of a spiritual location, de una ubicación espiritual, that you are seated at the right hand of God, que usted está sentado a la derecha de Dios, that you are the son of the right hand. que tú eres el hijo de la derecha. Amen? Amén. The right hand is one of authority, of fellowship, of power. La mano derecha es aquella de compañerismo, de autoridad, de poder. But the thing about Benjamin is he never speaks. Pero el hecho de Benjamín es que él nunca habla.
You never read in the Bible and Benjamin said, Nunca lees en la Biblia y Benjamín dijo, "Thank you, Joseph, for my 5 changes of clothing." gracias José por mis 5 prendas de ropa. He just never talks. Nunca habla. He is in total silence. Está en total You silencio. will almost believe that he is deaf and dumb A lo mejor usted cree que es ciego, sordo y mudo because he does not say anything. porque no dice nada. The silence is an allusion to a position. El silencio hace alusión a una posición. So you are seated with him in heavenly places. Tú estás sentado con él en lugares celestiales. Amen. Amén. Judah Judá is able to activate tiene la habilidad de activar the Benjamin el Benjamín, that connects you to Joseph and all the resources. que te conecta a José y a todos sus recursos. You study the word believe. Cuando usted estudia la palabra creer, It's a very powerful word. es una palabra poderosa. It actually means to pull down from where you are seated. Significa jalar o tirar desde donde te estás sentado. And this is how it works. Y así es que funciona. When a preacher is speaking to you Cuando un predicador te está hablando and you believe, y usted cree, this is what's happening in the spirit. eso es lo que sucede en You lo are espiritual. moving to the position of where it's already completed, Usted se está moviendo a la posición donde ya es of completado, where Jesus is seated donde Jesús está at the sentado, right hand of the a la Father, derecha, a la and diestra you del are Padre, bringing what is finished y usted está trayendo lo que está into terminado your realm. hacia su esfera. That's what belief does. Eso es lo que hace el creer. Are you listening? ¿Me está escuchando? So Judah is able to activate belief in you. Entonces Judá puede activar el creer en ti. This is what a Zion people do. Esto es lo que hace un pueblo de Sión. They make you believe Hacen que creas that what is impossible que lo que es imposible is possible. sea posible. They activate a level of faith in you. Ellos activan un cierto nivel de fe en They ti. push you beyond your limits. Te empujan más allá de tus límites. They stretch your faith. Estiran tu fe. They stretch the way you think. Estiran la forma de que They piensas. stretch your capacity. Estiran tu capacidad. They push your gifts into a level you think it cannot reach. Empujan tus dones a un lugar donde tú no pensabas que podían llegar. They take responsibility. Ellos toman la responsabilidad. Judah said to his father, Judá le dijo a su padre, if anything happens to Benjamin, si algo le pasa a Benjamín, you can take my own children. puedes tomar a mis propios hijos. And his words moved Jacob. Y sus palabras movieron a Jacob. It's like Jacob is God the Father. Es como Jacob es Dios el Padre. And there's a people that speak Y hay un pueblo que habla, that can move his heart que puede mover su corazón to release this position para soltar esta posición that becomes activated in your life. y se activa en tu vida. Amen? Amén. This is what Judah does. Esto es lo que hace Judá. But Judah is Zion, Pero Judá es Sión, a people that will go first, un pueblo que irá primero, people that take responsibility. un pueblo que asume responsabilidad. Judah, if you read the prophecy in Genesis chapter 49, Si lee la profecía en Génesis 49, Judá is a lion's whelp, es lion's cub, un león pequeñito and he's also a lion. y también es un león. This is a representation of a father and a son. Esto es una representación de un padre y de un hijo. When you read the book of Matthew chapter 21, Cuando lee Mateo 21, the Bible will tell you Jesus said to his disciples, la Biblia te dirá que Jesús le dijo a sus go discípulos, into a village and you'll find the donkey and the colt. vayan a un pueblo y encontrarán el asno y su criado. Bring them to me. Tráiganmelo a mí, su hijo. Jesus rode on the donkey and the colt, Jesús se subió al asno y al asnito and he came into Jerusalem. y lo trajo a Jerusalén. The Bible says in Genesis 49, La Biblia dice en Génesis the 49 donkey and the colt que el asno y el hijo del asno will be tied to the vine. estaban atados. Jesus is the vine, Jesús es divino, the Father is the donkey, el padre es el asno, the Son is the colt. el hijo es la cría. The Father and the Son El padre y el hijo are tied to the vine, están atados a la viña and they come into the city of y Jerusalem. vienen a la ciudad de Jerusalén. But it's Judah's prophecy. Pero es la profecía de Judá. A Judah people Y el pueblo de Judá
operate within the dynamics of a father-son relationship, operan dentro de la dinámica de una relación de padre e hijo, not tied to each other. no atados el uno al otro. Listen carefully. Escuche con cuidado. They are tied to the vine. Están atados a la viña. The vine is Christ. La viña es Cristo. The vine is the Spirit. La viña es el Espíritu. So when you look at a father-son relationship, Entonces, cuando usted ve una relación de padre e hijo, here's the father, aquí está el padre, here's the son, aquí está el hijo, there's a vine. hay una viña, He is tied to the vine. él está atado a esta viña. I am tied to the vine. Yo estoy atado a la otra This viña. is how we connect. Así nos conectamos. Amen? Amén. Because if you don't have the vine and you are tied to the father and son, Porque si no tienes esta viña y estás atado al padre y al hijo, then you got an emotional, sentimental relationship. entonces tienes una relación emocional y sentimental. But if you are tied to the vine, Pero si tú estás atado a la viña, then it's spirit to spirit. entonces es espíritu a espíritu. That's why Elisha said to Gehazi, did not my spirit go with you? Por eso Eliseo le dijo a Giesi, ¿acaso mi espíritu no fue contigo? Paul said of Timothy, my son, you have the same spirit. Pablo le dijo a Timoteo, hijo mío, tú tienes mi mismo espíritu. See, Judah understands this principle. Judá entiende este That principio, if Christ is going to come into the city, que si Cristo va a entrar a la ciudad, there must first be a people that develop their families on a father-son principle. debe haber un pueblo que primero desarrolle estos principios en una relación de padre e hijo, en una familia. This is when Christ comes into the city Esto es cuando Cristo entra a la ciudad, through a father-son relationship. por medio de una relación de padre e hijo. Amen? Amén. I know that much emphasis has been placed on that, so I'm not going to highlight that anymore. Sé que mucho énfasis se le fue puesto en esto y no voy a volver a recalcarlo. Number 3, Número 3. Zion is called the city of God. La Sión es llamado la ciudad de Dios. Zion is called the city of David. Sión es llamado la ciudad de David. Zion is called Judah. Sión es llamado Judá. Zion is called the city of God. Sión es llamado la ciudad de Dios. Psalms 87 verse 2 and 3. Salmo 87, versículo 3 y 4. The Lord loves the gates of Zion. El Señor ama las puertas de Sión. Verse 3. Glorious things are spoken of thee, Versículo 3. Grandes cosas son habladas de ti, O city of God. oh ciudad de Dios. Hebrews 12 verse 22. Hebreos 12, 22. You have come to Mount Zion, Han venido al monte Sión, the city of the living God. la ciudad del Dios viviente. Revelation 21, Apocalipsis 21, as Randolph has been dealing with, así como Randolph lo ha estado tratando, is the city of God, es la ciudad de Dios and it is the church. y es la iglesia. It is the holy Jerusalem. Es la Jerusalén santa. Jerusalem was the epicenter for the entire Jewish nation. Jerusalén era el epicentro para la nación judía completa. Under the reign of David, Bajo el reinado de David, Jerusalem was the most pivotal city. Jerusalén era la ciudad más pivotal, más importante. For the entire nation to celebrate their feasts, Porque para que toda la nación celebraran sus they would come fiestas, to Jerusalem. ellos iban a Jerusalén. That is why whenever you would read of the nation of Israel going to celebrate a feast, Por eso que cada vez que se lee que cuando la nación de Israel iba a celebrar una fiesta, they would say, let us go up. ellos decían, déjenos subir. So the feast of, or going to celebrate the feast was always regarded as something of a higher order. Yendo a celebrar o alguna fiesta siempre era tomado en cuenta como algo de un orden más alto. Even when you read it in the New Testament, Incluso cuando se lee en el Nuevo Testamento, Jesus will always mention, and we went up to the feast. Jesús siempre menciona y subimos y fuimos arriba a la fiesta. So within the mind of the Hebrew, Entonces dentro de la mente del hebreo, whenever they would go to the celebrations of this feast, cuando iban a la celebración de estas it fiestas, does not matter which feast it was. no importaba qué fiesta era, It was always going up. siempre era ir arriba, iban hacia arriba. When you read Psalms 120 to Psalms 134, Cuando lees Salmo 120 hasta el 134, these are 15 Psalms. son 15 salmos. They are called the Psalms of Ascent. Ascent. Se llaman los salmos de ascender. In fact, when you
look at the temple that Solomon built, cuando ven el templo que Salomón and when you edificó, come to the New Testament, you read about Herod's temple, y cuando ven en el Nuevo Testamento el templo de Herodes, you will also read of Solomon's porch. también van a leer del aposento de And Salomón. they say that there were 15 steps. Y decían que habían 15 pasos, 15 escaleras. And as the priest would ascend these steps, Y mientras el sacerdote iba subiendo estas they would escaleras, sing these psalms, ellos cantaban estos salmos, psalms of ascent. salmos de ascender. This de is ascender. exactly what the queen of Sheba saw Esto es exactamente lo que vio la reina de Sabá when she came into the house of Solomon. cuando llegó a la casa de Salomón. Solomon had a royal house, Salomón tenía una casa real and then there was the house of God. y después estaba la casa de Dios. Now, when she saw Solomon's administration, she saw his servants, Cuando ella vio a la administración de Salomón y a sus sirvientes, she saw the food. ella vio la comida. The Bible will tell you that she was overwhelmed with the wisdom that she saw. La Biblia te dice que ella estaba abrumada de tanta sabiduría, But the thing that took her breath away de la sabiduría que ella vio en ese lugar. Pero lo was que le when quitó she su aliento, saw the stairs lo que le quitó el aliento a la reina fue cuando vio or the las ascent escaleras o el ascender that led to the house of God. que llevaban a la casa de Dios. That made her breathless Eso la dejó sin alientos, because she discovered the source of Solomon's wisdom. porque descubrió la fuente de la sabiduría de Salomón. That the wisdom came from the house of God into Solomon's royal house. Que la sabiduría de Dios venía de la casa, la sabiduría de Salomón venía de la casa de You see, Dios Solomon's royal house is your local church. hacia la casa real de Salomón. La casa real de Salomón es tu casa local de fe. And every local church must be built by the wisdom of God. Y toda casa local debe ser edificada con la sabiduría de Dios. Because wisdom builds the house. Porque sabiduría edifica la A casa. wise man builds his house Y si el hombre edifica su casa upon a rock. sobre una piedra, The rock is sonship. la piedra es hijo, Jesus said, upon this rock Es I la will build my church. es la función de hijo. Y Jesús dijo que sobre esta piedra edificaré mi casa. And Peter said, you are the Christ, the Son of the living God. Y Pedro dice, tú eres el Cristo, el hijo del Dios viviente. So a wise man builds with the principle of sonship, Entonces, ¿por qué el hombre edifica con los principios de hijo, de la función de hijo? so that when the floods come, Para que cuando vengan las aguas and the rain comes, y venga la lluvia and the wind comes, y venga el viento, your house will stand. tu casa estará firme, se The parará. flood is the test of the word. Las inundaciones son las pruebas de la The palabra. rain is the test of blessings. Las lluvias son las pruebas de las The bendiciones. wind is the test of the Spirit. Las pruebas del viento son las pruebas del espíritu. You can be rest assured your house will face that. Puede asegurarse que su casa va a pasar por eso. Just to make sure that you built wisely. Solo para asegurarse de que la haya edificado sabiamente. Amen. Amén. Every house will be tested. Cada casa será probada. Now, when you say the rain test, Ahora, cuando decimos la prueba de la lluvia, let me say this. déjeme decirle esto. I'm always offending people, but let me carry on. Siempre ando ofendiendo a la gente, pero voy a seguir igual. Let me say this. Déjeme decirle esto. When you build with the spirit of sonship, Cuando usted edifica con el espíritu de the hijo, first thing that will happen to your house, lo primero que le sucederá a su casa it will become prosperous. será próspera. Are you listening? ¿Me está escuchando? Your house will become, Su casa se convertirá Prosperous. en prosperidad, en próspera. but that will be your greatest test, Pero eso será su mayor prueba, the test of prosperity. la prueba de la prosperidad. Because prosperity has this great ability to shift you from focus. Porque la prosperidad tiene esta habilidad de desplazarte del foco. The lust of the eye, La lujuria de los ojos, pride of life, el orgullo de la the vida, lust of the flesh, la lujuria de la carne, motivated by prosperity, motivado por la prosperidad, becomes your test. se vuelve tu prueba. For fathers that are listening to me, Para los padres que me escuchan, when sons start tithing to you, cuando los hijos empiezan a diezmar a ti, they start bringing first fruits to you, empiezan a traer primicias a they ti, start bringing offerings to you, empiezan a traer ofrendas a ti, you'll become wealthy. se vuelven ricos. Amen? Amén. But it will become your greatest test. Pero será tu mayor prueba. You don't even know it. Ni lo saben. Because money can make a man's heart change. Porque el dinero puede hacer que el corazón de un hombre cambie.
But thank God you're going to pass the test. Pero gracias a Dios usted va a pasar la prueba. You won't fail it. No fallarán. Amen. Amén. When David was prosperous, Cuando David fue próspero, he made a very, very simple mistake. él cometió un muy simple error. He did not build a barricade. He did not build a wall on his balcony. No edificó una pared en su aposento, una barrera. It was called a parapet. You have a word for that? Era- Parapet? It's a boundary wall. Es una pared que lo cerca. So if you're on a balcony, Entonces, si usted está en un balcón, you're supposed to have a boundary on the balcony, a usted boundary wall. tiene que ponerle una pared ahí So you para don't frenar. fall over O si no, para que no se or caiga. you don't look over. O para que no se asome. And if you are the king, Y si usted es el rey, you should have a higher wall. deberías tener una más alta So you are preserved. para que asegurar tu preservación. And in his prosperity, Y en su prosperidad, while sipping on a pina colada, mientras se tomaba una piña colada, walking around in his bathing suit, caminando en su traje de baños, wearing his Dolce & Gabbana sunglasses poniéndose sus lentes de Dolce y Gabbana, with X-ray lens, con visión de rayos X, because he can afford it. porque podía It was a night sustentarlo. vision sunglasses, Tenía unos lentes de visión nocturna, because he could afford it. porque lo podía comprar. It was gold, Era oro, because he could afford it. porque lo podía comprar. He saw Bathsheba. Él vio a Betsabé. Test of your prosperity. Prueba de tu prosperidad. Amen. Amén. Second test is the test of the word. Segunda prueba es la prueba del viento. Everything you preach, you'll be tested. Todo lo que tú predicas será tu prueba. The word tested Joseph. La palabra probó a José. As mentioned, as Dr. Ben was speaking, Así como el doctor Ben when you hablaba, say you want the Joseph mantle, cuando usted dice que usted quiere el manto de José, it will test you. te probará. The third test, which I feel, this is my own sense, is the test of the Spirit. La tercera prueba, en la cual yo creo que es una prueba del Espíritu, It's a test of the spirit of sonship. es la prueba del Espíritu de hijo. Amen? Amén. The spirit of sonship. El Espíritu de hijo. Does your son have the same spirit you have? ¿Tiene tu hijo el mismo espíritu que tú tienes? And this is where the test comes in. Y es aquí donde llega esta prueba. But if a wise man builds his house on the rock, Pero si un hombre sabio edifica su casa sobre la piedra, he will overcome these tests. vencerá estas pruebas. He will be able to deal with these tests. Será capaz de tratar y bregar con estas pruebas. So, when the queen of Sheba looked at Solomon and all that she built, all Entonces that he built, cuando la reina de Sabá vio todo lo que había edificado she saw Salomón, the wisdom, vio la sabiduría, but the source of the wisdom pero la fuente de la sabiduría was the house of God, era la casa de Dios, was the temple. era el templo. Amen? Amén. And it was built Y fue, on Mount Moriah, fue edificada en el monte Moriah, a place of sacrifice, un lugar de sacrificio, where a father took his son, donde un padre tomó a su hijo, placed him on the altar, lo colocó en el altar and the lamb appeared. y apareció el cordero. You see, when fathers are able to sacrifice their sons, ¿Se dan cuenta cuando un padre es capaz de sacrificar a su hijo? let me put it this way. Déjeme When colocárselo they de esta are otra able manera. to release their son, Cuando son capaces de soltar a su hijo, it will be the greatest advent of the appearance of Christ, será la mayor forma de la aparición de Cristo, because the ram appeared in the thicket. porque apareció el Jesus Christ is the ram. carnero, porque apareció un carnero como provisión. Jesucristo es el carnero. You see, when Abraham was climbing the mountain in obedience, Cuando Abraham iba subiendo la montaña por obediencia, the lamb was climbing the mountain on the other side. el cordero por el otro lado iba también subiendo la You see, montaña. what you do in obedience, Lo que tú haces en obediencia, you cannot see the provision, no puedes ver la provisión, but it's climbing at the same time. pero está subiendo a la misma vez que tú, It's just on the other side. solo por el otro lado.
Why didn't you clap when I was talking about the test? ¿Por qué no aplaudieron cuando estaba hablando de la prueba? But when I talk about provision, Pero everyone is hablo de clapping. la provisión y todos. Amen? Amén. That was for free. I won't charge you for that. Eso fue gratis, no le cobraré por esa risa. So, Zion is called the city of God. It is called Jerusalem. Sorry, I was talking about Jerusalem, right? Perdón, estaba hablando de Jerusalén. Sion es llamada la ciudad de Dios. A very pivotal city, Jerusalén, una ciudad bien importante, bien. and how everyone would go up to celebrate the feast. Y como todos iban a celebrar la fiesta. Now, every local house is Solomon's royal house. Ahora, cada casa local es la casa real de Salomón, But when we come together, pero cuando nos unimos, we are the house of God. somos la casa de Dios. This is called ascent. Esto se llama ascender. This is called going up. Esto se llama ir subiendo. When churches come together in a city, Cuando las iglesias se juntan en una ciudad, you have going up to the Lord. está subiendo al Señor. You are entering a different dimension of life. Estás entrando a una nueva dimensión de vida. A Zion people Un pueblo de Sion are ready to go up, están listos para subir, like John, Como while Juan. on the Isle of Patmos. como Juan mientras estaba en la isla de Patmos. He de heard Patmos. the voice say to him, Él escuchó la voz decirle, come up. sube. Now, when we say come up, Ahora, cuando decimos sube, every aspect of life todo el aspecto de nuestra vida begins to ascend. empieza a ascender. But you must be able to establish a place where when churches come together, Pero debe poder establecer un lugar donde estas iglesias se you juntan. will find a sudden upgrade in your own local church. Se dará cuenta que hay un mejoramiento en su misma casa local. Are you listening? ¿Me está escuchando? When that happens, Cuando eso suceda, when you leave your local house and you come together as churches from different parts of the city, cuando deja su casa local y se empiezan ahora a juntar como distintas iglesias que son parte de una ciudad, that becomes the practical demonstration of Zion in a place. eso se vuelve una demostración práctica de Sion en cierto lugar. I can give you the theory of Zion, Le puedo dar la teoría de Sion, but that's not good enough. pero eso no es suficiente. We want to see the practical demonstration of Zion. Queremos ver la demostración práctica de Sion. Amen? Amén. When that happens, Cuando eso sucede, certain things are released. ciertas cosas son soltadas. So, the glory of the latter house Entonces, la gloria de la casa postrera is greater than the glory of the former house. es mayor que la casa primera. The former house was Solomon's temple, La casa primera era el templo de Salomón and it carried a glory. y carga la gloria. But the glory is now in a people. Pero la gloria ahora está en un pueblo. The Ark of the Covenant is now dwelling in a people. El arca del pacto ahora mora en un pueblo. All the principles in the Ark of the Covenant Todos los principios en el arca del pacto are in a people. están en un pueblo. When that people gather, Cuando ese pueblo se junta, the latter glory la gloria postrera becomes greater. se vuelve mayor. Now, if you have to define glory, Ahora, si usted tiene que definir gloria, you will receive it from a charismatic perspective. lo recibirá de una perspectiva carismática. But glory Pero gloria is what we become es lo que nos convertimos as the sons of God. como los hijos de Dios. We are sons to the praise of His glory. Somos hijos para la alabanza de su gloria. When we gather as sons Cuando nos juntamos como from hijos different families de distintas familias and we come together to call upon our Father, y venimos juntos para llamar a nuestro Padre, who is one Father over us all. que es un Padre sobre todos, He is the Father of our spirits. Él es el Padre de nuestros espíritus. When we come together in that dimension, Cuando entramos juntos en esa we are dimensión, coming to the praise of His glory. estamos entrando a la alabanza de su gloria. That's a different kind of glory. Ese es otro tipo de gloria. Are you listening to me? ¿Me está escuchando? So, glory is not what you just feel. Entonces, gloria no es solo lo que usted siente.
But glory is a people Gloria es un pueblo that the world needs to taste. que el mundo debe probar. This is the first miracle. Este es el primer milagro. That there were 6 water pots Que habían 6 vasijas de filled agua with water. llenas de The agua. water was turned into wine. El agua se transformó en And when vino. the bridegroom tasted it, Y cuando el novio la probó, he said, "This is superior wine." dijo, esto es vino de calidad superior. And Jesus did this to reveal his glory. Y Jesús hizo esto para revelar su gloria. The first Lo primero pointing to the last. está apuntando a lo último. Amen. Amén. The first is pointing to the last. Lo primero está apuntando a lo último. The first day, El prim- light was created. El primer día la luz fue creada. Man was created last. El hombre fue creado al final. The intention of God La- was that man would be light. La intención de Dios era que el hombre fuese luz. The first plague La primera plaga was the plague of blood. era la plaga de sangre. The last plague La última plaga was the plague of death. fue la plaga de la muerte. How do you overcome death? ¿Cómo le ganas a la muerte? You get life from the blood. Recibes vida de la sangre. First, last. Primero, último. Are we together? Estamos aquí. So when you're looking at the first miracle, Entonces cuando usted está viendo el primer it is milagro, already pointing to you what the last would be like. está desde ya avisando cómo va a ser lo último. Let me say to you, Déjeme decirles the Gentiles want to drink your wine, que los gentiles quieren beberse su vino, not your Argentinian wine. no su vino argentino. They want to drink the superior wine Quieren tomar y beber el vino superior that is inside of you. que está dentro de usted. They want a taste of that glory. Quieren una prueba de esa gloria. Listen, if an unbeliever comes in here Escuche, si un no creyente entra aquí and you are singing your song, y usted está cantando sus canciones, they will enjoy the music, disfrutarán la música, but they won't experience the glory. pero no experimentarán la gloria. But they can taste it from you. Pero pueden probarla de ti. What did Moses say to God? ¿Qué le dijo Moisés a Dios? In the few minutes that I have and the 30 minutes that Tinus took from me. En los poquitos minutos que me quedan y los 30 minutos que me robó Tinus, voy a seguir. I'll finish my sermon. Voy a terminar mi sermón. What did Moses say? He said, "We cannot leave this place." ¿Qué dijo Moisés? No podemos abandonar este lugar. Is that right? ¿Es así? And he said, "Lord, Y show dijo- me your glory." Y dijo, Señor, muéstrame tu gloria. This is Numbers 33, I think. Esto es I números, forget now. creo que es 33. No, not 33. No, no es 33. Okay. Ok. So, he said, "Show me your glory." Entonces me dijo, muéstrame tu gloria. And he said to him, "I want you to stand in this rock. Y le dijo, Or rather- quiero que, I'm going to put you in the cleft of this rock, le dijo, te voy a colocar en esta brecha de la piedra and you will see my glory." y verás mi gloria. The rock is Christ. La piedra es Cristo And in order to see the glory, you have to be in Christ. y para poder ver la gloria debes estar en Cristo. When you are in Christ, Cuando estás en Cristo, God said, "I will show you my glory." Dios te dice, te muestro mi gloria. And he said, "You will see my compassion. Y dice, verás mi compasión, You will see my name." verás mi nombre. So do you know glory has a manifestation? Entonces la gloria ahora tiene una manifestación. So when you are in Christ, Cuando usted está en Cristo, who is the glorious one, que es el glorioso, people taste something from you. la gente prueba algo de ti. The compassion of God, La compasión de Dios. the name that you carry. El nombre que cargas. Name is a principle of representation. El nombre es un principio de It representación. means the way you represent Him. Significa la forma que tú lo representas. That's why the name of the Father is written on your forehead. Por eso es que el nombre de tu Padre está escrito en tu frente. Revelation chapter 14. En Apocalipsis 14, You see, if I had to ask you, which church do you go to? si yo fuera a preguntarle a usted, ¿a qué iglesia usted va? You will say, I go to Pastor Alex's church. Me diría, yo voy a la iglesia del pastor Alex. Very rarely will you give the name of the church, Muy raramente usted da el nombre de la iglesia. because you identify the church
with the name of Pastor Alex. Porque usted identifica la iglesia con el nombre del pastor Alex. The moment you do that, you are carrying the principle of representation. En el minuto que usted hace eso, usted carga el principio de la representación. If you're a Hebrew and you introduced yourself, Si usted fuese hebreo y se introdujese, you cannot say, I am Simon. no puede decir yo soy Simón. You must say, I am Simon, son of Jonah. Usted debe decir yo soy Simón, hijo de Jonás. Because you carried the principle of representation of your entire tribe and your clan and your family. Porque usted carga el principio de la identificación de todo su clan, de todo su grupo, de toda su familia. Glory is the principle of representation. La gloria es el principio de la representación. When you represent him well, Cuando usted lo representa bien, I tell you, his glory will come. te diré que su gloria vendrá, Like you've never experienced it before. como nunca lo ha experimentado antes. Zion is the city of God. Sión es la ciudad de Dios. Amen. Amén. And it is in Jerusalem, Y es en Jerusalén, not in the Far East, no en el este, al not final. not a piece of real estate. No es un pedazo de tierra de bien It is the raíz. heavenly Jerusalem Es la Jerusalén celestial that is coming from God. que está viniendo de Dios. Amen. Amén. So, if I have another session, Si me toca otra sesión, seeing that I offended you so much, asumiendo o como veo que los ofendí lo I'm not sure if suficiente, I will return again. no estoy seguro de que voy a volver. But till then, Pero hasta entonces, grace, mercy, and peace to you. gracia, misericordia y paz a ustedes.